Cuando se comete un crimen, ¿quién es el verdadero responsable? La respuesta parece obvia, la persona que lo ejecuta. Pero en derecho penal, las cosas casi nunca son tan sencillas. Vamos a desenredar juntos el complejo concepto de la autoría delictiva. Pensemos en esto un momento. ¿En un delito es culpable solamente la persona que ejecuta la acción final, o la responsabilidad se extiende a quienes planifican, ayudan o incluso manipulan desde la sombra? Esa misma pregunta, es la clave de todo. Bueno, para empezar a poner orden, tenemos que definir la figura central, el autor. ¿Qué significa exactamente ser el autor de un delito según la ley? Pues aquí tenemos la definición base. Un autor es quien realiza la conducta que el Código Penal describe como delito. Es esa figura a la que la ley se refiere con un el qué. Y ojo, es fundamental distinguirlo de quienes simplemente cooperan o ayudan, porque su responsabilidad y su castigo son muy diferentes. Y ahora es cuando la cosa se pone de verdad interesante. La ley no contempla una única forma de ser autor. No. Habla de 3 caminos distintos para llegar a ser el máximo responsable penal. Vamos a explorarlos. Aquí las tenemos: la autoría directa, la coautoría y la autoría mediata. Esta estructura nos va a servir de mapa para entender cómo la ley decide quién tenía el control real del delito y, por tanto, quién es el responsable último. Empecemos por la más sencilla, la que todos tenemos en la cabeza: la autoría directa. Es la imagen clásica, la persona que, por sí misma, con sus propias manos, ejecuta el crimen. Como en el ejemplo, quien abre la caja fuerte y se lleva las joyas. No hay intermediarios, no hay líos, la acción y el autor son una misma cosa. Ahora subimos un peldaño en la complejidad y nos metemos en una figura muy de película, la coautoría. Podemos imaginárnosla como el principio de cualquier equipo de atraco, donde varias personas actúan juntas con un objetivo común. La clave aquí es que actúan de forma conjunta. 2 o más personas deciden cometer un delito y se reparten las tareas. Y atención a esto, que es crucial. La contribución de cada uno tiene que ser esencial para que el plan salga bien. Si una de las piezas falla, todo el plan se viene abajo. Para que exista coautoría, tienen que darse estos 2 pilares. Primero, el elemento subjetivo. Tiene que haber un plan común, un acuerdo para delinquir. Pero con eso no basta. También se necesita el elemento objetivo. Un reparto de tareas donde lo que hace cada uno es fundamental. Esto es clave porque significa que todos comparten el control, el dominio sobre el resultado final. Esta cita lo resume de maravilla. En la coautoría, cada persona no es dueña solo de su pequeño trozo de la acción, sino que es dueña del plan completo. Se produce una imputación recíproca. Lo que hace uno se atribuye a todos, porque, como decíamos, todos comparten el control y la responsabilidad. Pero claro, ¿qué pasa si uno de los coautores se sale del guión? La ley lo tiene previsto. Se llama exceso. Si en un robo que se había planeado sin violencia a uno de los ladrones se le va la mano y golpea a alguien, solo esa persona responderá por las lesiones. El acuerdo previo funciona como un límite a esa responsabilidad compartida. Y llegamos a la tercera modalidad, que es la más fascinante de todas: la autoría mediata. La analogía aquí es perfecta. Es el principio del titiritero. Una persona que comete un delito, pero no con sus manos, sino utilizando a otra como si fuera una marioneta. El autor mediato es ese hombre de atrás, el que mueve los hilos desde la sombra. No se mancha las manos, pero tiene el control total del hecho. ¿Cómo? Pues usando a otra persona como un simple instrumento para ejecutar la acción. Y esto es crucial, porque permite a la justicia ir a por los cerebros de las operaciones, no solo a por los ejecutores. Entonces, ¿cómo consigue este titiritero tener el control? La ley identifica 3 mecanismos principales: la fuerza o la coacción, el engaño y el uso de estructuras de poder organizadas. La coacción es la más directa. Aquí, el instrumento no tiene voluntad libre. Actúa por la violencia o por amenazas muy graves. El ejemplo es muy claro: obligar a alguien, bajo amenaza, a cultivar plantas ilegales. La persona que lo hace no es libre, por lo que el verdadero autor es quien le obliga. La segunda forma es el engaño. Se manipula al instrumento que actúa pensando que hace algo correcto, pero en realidad está cometiendo un delito. El caso del médico es tremendo. La enfermera cree que está administrando una medicina cuando en realidad está inyectando un veneno. Ella no tiene intención de matar, el médico sí. Él es el autor. Y llegamos a la forma más sofisticada. Pensemos en una gran organización criminal, o incluso en un aparato estatal. El líder da una orden desde la cúpula y sabe perfectamente que alguien en la base la cumplirá. Le da igual quién sea esa persona, es una pieza intercambiable de la maquinaria. Aquí, el control real, el dominio del hecho, lo tiene quien está en la cima, aunque esté a kilómetros de distancia.
Muy bien, ya tenemos toda la teoría. Ahora vamos a ver cómo funciona esto en la práctica. Vamos a analizar un caso de estudio, un asesinato que ocurre dentro de una prisión. Este es el escenario. El recluso X quiere matar a su enemigo M, que está en otro pabellón. Para conseguirlo, se alía con Z. El plan es el siguiente. Z secuestra al funcionario C, le roba las llaves y se las da a X para que éste pueda entrar y cometer el asesinato. Y aquí viene la pregunta legal del millón. Z no toca a la víctima, a M. Su acción es secuestrar al guardia y robar las llaves. Entonces, ¿se le puede considerar coautor del asesinato? La respuesta, aplicando lo que hemos visto, es un sí rotundo. Analicemos por qué. Existía un plan común. Había un reparto de tareas. Y lo más importante, la contribución de Z fue esencial. Sin esas llaves, el asesinato no se podría haber cometido. Por eso, la ley considera que tenía lo que se llama un codominio funcional del hecho, es decir, que compartía el control sobre el resultado final. Entonces, con todo esto sobre la mesa, ¿cuál es el veredicto legal para cada uno de los implicados? Pues el resultado es este. X es el autor directo del asesinato, porque él lo ejecuta. Z es coautor de ese mismo asesinato, por su contribución esencial. Y además, Z es el autor directo de otro delito, el secuestro del funcionario. Vemos perfectamente cómo distintas formas de autoridad pueden convivir en un mismo suceso. Así que, para terminar, lanzo una reflexión. Si el autor no es solo quien aprieta el gatillo, sino también quien planifica desde lejos o quien manipula la voluntad de otro, ¿cómo cambia eso nuestra idea de lo que es la justicia?